Damos la bienvenida al doctor Sebastián López. Él es académico, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de la SUAE. Doctor López, bienvenido. Surge la gran pregunta: ¿hacia dónde camina el país? ¿Hacia dónde van provincias, ciudades que han estado en una especie de burbuja, de alguna manera aislándose de los altísimos índices de violencia que están afectando al país? Recordemos que el último año, de acuerdo con las cifras y más allá de los informes gubernamentales, pero cifras oficiales, se da cuenta de que Ecuador en los últimos 12 meses ha vivido el año más violento en la historia, por lo menos desde que se llevan este tipo de récords. Bienvenido. Muchísimas gracias, querido Gustavo, Rosana, muy buenos días. Siempre es un placer estar en este medio de comunicación. Yo creo que esta pregunta, Gustavo, se inscribe y no podemos dejarla fuera del contexto de lo que representó el mensaje del presidente a la nación. Usted lo planteaba en su introducción también. Y fíjese cómo el presidente, de una manera muy escueta, digamos, cifra algunos datos, sobre todo algunos importantes que tienen que ver con índices macroeconómicos, algo importante que también podría rescatarse, el tema del riesgo país, pero sin duda creo que nos queda debiendo algunos datos y sustancialmente el tema de la violencia en el caso del Ecuador. Estos índices alarmantes que tampoco fueron tratados al detalle, que no existen medidas concretas o específicas que haya abordado el presidente de la República en su informe a la Nación respecto a los temas de seguridad en el país, creo que es lo que más preocupa. En el año 2025, el país experimentó los índices de violencia históricos dentro del Ecuador. Y claro, nada de eso se ha dicho en un informe a la Nación. Estuvo marcado también por imprecisiones. Algunas plataformas digitales o medios de comunicación que realizan el chequeo supieron indicar que varias de estas afirmaciones, unas eran incompletas, otras eran incorrectas, otras ni siquiera tenían un sustento o respaldo, y algunas pocas nada más obedecían a datos reales en el país. Nada se dice, Gustavo, por ejemplo, de cuál será esta relación del Ejecutivo para con la Asamblea Nacional, qué es lo que se plantea a futuro. Muy poco se dijo, querido Gustavo, respecto de la consulta popular que eventualmente podríamos enfrentar respecto a esta eliminación de atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y naturalmente, el tema de la seguridad, hemos visto hechos alarmantes, inclusive en la provincia, como realmente yo creo que no tenemos una respuesta clara. Los problemas estructurales del país siguen ahí, sustancialmente seguridad, salud y educación. Apenas un detalle de cómo es que el tema de la salud se supliría con la adquisición de medicamentos a la India. No se nos ha dicho para cuándo, no se nos ha dicho cómo, cuáles serán las características. Yo creo que esta opacidad en el discurso sin duda nos deja algunas preocupaciones. ¿Cómo ve usted estos proyectos de ley que intentan tramitarse en la Asamblea? Gustavo, yo como iniciativas no creo que estén mal. El problema es hacia dónde se orientan estas iniciativas legislativas. Por ejemplo, el hecho de endurecer penas, da estudios empíricos en materia penal, demuestran que efectivamente el endurecimiento de penas no soluciona los problemas estructurales, porque fíjese usted, por un lado usted tiene el endurecimiento de penas, pero por otro lado siguen los problemas estructurales, el problema de la seguridad, el problema de la salud. Yo no veo malo que el legislador intente algunas regulaciones en el orden penal, otras que tienen que ver con reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, pero hay cuestiones que también al hilo de la discusión parlamentaria sí que preocupan. Fíjese usted cómo ahora se plantea una sanción a los abogados patrocinadores. Esto en cualquier democracia, en cualquier Estado de Derecho, uno podría entender que la propuesta tiene que ser positiva. Regular el ejercicio de la profesión y claro, cómo se ejerce la profesión y la abogacía en el Ecuador tiene que ser regulado. Pero al hilo de la situación coyuntural, puntual y particular, yo creo que hay mucha sospecha y más bien podría ser una mordaza
o unos criterios altamente sospechosos que podrían recibir un merecimiento de cuestionamiento ante la Corte Constitucional, de cómo se restringe el ejercicio profesional, de cómo se van callando ciertas voces y de cómo se va limitando la actuación de ciertos abogados que han sido críticos con el ejercicio del poder público. Más allá de aquello, yo creo que es positivo que la Asamblea Nacional intente regular el tema de la cooptación de los menores para las bandas delictivas, pero yo creo que la transparencia y la forma de la discusión y la deliberación del Parlamento es lo que tiene que ampliarse. ¿Cómo es que históricamente, Gustavo, y esto habría que decirlo públicamente, el presidente de la República ha enviado varios proyectos de ley en materia económica urgente? Fíjese usted, a pretexto de la declaratoria del estado de excepción, un estado de excepción que, dicho sea de paso, ha durado en exceso y se han sobrepasado los límites constitucionales, pero decía cómo estos proyectos de ley han pasado a manos de la Asamblea Nacional y no hemos tenido un debate parlamentario. Yo creo que también la Asamblea Nacional puntualmente nos queda debiendo respecto de la discusión parlamentaria. Una discusión parlamentaria que debería tener unos estándares robustos de discusión y deliberación pública, pero que no lo hemos visto. Vamos a ver cómo se trata ahora estas reformas puntuales al Código Orgánico Integral Penal, estas reformas que tienen que ver con el Código Orgánico de la Función Judicial y en temas puntuales y sensibles, por ejemplo, la intervención y el patrocinio de los abogados en libre ejercicio, reformas también, Gustavo, que tienen que ver, por ejemplo, con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que cada vez van restringiendo más las garantías constitucionales. En otras palabras, yo creo que son actuaciones sistemáticas que desde diferentes frentes, no solo que restringen garantías, sino que además a pretexto de blindar la seguridad de los ecuatorianos, de asegurar la seguridad pública, el orden público, se van restringiendo derechos, garantías y van minando, claro, la institucionalidad y el debate que debe caracterizar al Parlamento. Doctor López, muy buenos días. Pues uno de los aspectos que se está analizando en estas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial pasa por un rediseño del Consejo de la Judicatura, pues este organismo, sobre todo en los últimos años, ha estado en el ojo del huracán por quienes han estado al frente de este organismo y cómo ha operado este organismo frente a lo que debería ser la independencia judicial. ¿Cuáles son los riesgos o las posibilidades, tal y como está concebida esta reforma en torno a lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura? Se habla de modificar la arquitectura administrativa. Yo creo que, Rosana, a nivel comparado, si nosotros hacemos un estudio en diferentes sistemas, los consejos de la Judicatura, los consejos de administración de la Judicatura, como se los llama en otros sistemas, son órganos administrativos y disciplinarios de la función judicial. Yo creo que no está mal que el Consejo de la Judicatura exista, pero que las funciones estén definidas respecto de la integración del Consejo de la Judicatura, los límites de actuación del Consejo de la Judicatura que también tienen que discutirse. ¿Cómo es que las atribuciones del Consejo de la Judicatura a veces se desbordan y a veces sirven de instrumentos para, por ejemplo, callar a ciertos jueces o sancionar a ciertos jueces a través de esta facultad disciplinaria del Consejo de la Judicatura? Yo creo que también hay un riesgo. El riesgo es que se pueda cooptar de alguna manera este Consejo de la Judicatura y que pueda ser, fíjese usted, al hilo de una sentencia que había conocido el día de ayer en la noche, que entiendo se hará pública, de cómo el Tribunal Contencioso Electoral ya ha emitido una sanción en contra del alcalde de la ciudad. Yo lo que quiero decir acá es que no se puede instrumentalizar, porque eso es lo más perverso dentro de un sistema institucional, dentro de un diseño normativo, instrumentalizar las judicaturas, el Consejo de la Judicatura o los órganos de la función jurisdiccional para cumplir, digamos, con unos objetivos alineados con decisiones políticas. Cualquier reforma que se oriente a reestructurar las atribuciones no me parece malo. El problema es cómo a veces se instrumentaliza estos órganos que tienen que ver con facultades sensibles de administración y disciplina para los jueces o de los órganos jurisdiccionales en su momento. Decía y comentaba cómo se plantean estas reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en donde cada vez vemos que las garantías constitucionales
van siendo limitadas ya no solo a partir de la jurisprudencia, sino también que la Asamblea Nacional se ha hecho un eco sin mayor debate, sin mayor discusión, de cómo es que algunos cambios a nivel de la jurisprudencia luego son recogidas simplemente en las leyes y se van cooptando los órganos disciplinarios y se van cercenando las garantías de los ecuatorianos. Ahora, doctor López, bueno, con usted mismo hemos compartido en este espacio algunas inquietudes respecto de las medidas cautelares, la necesidad de que existan estas acciones, pero también del uso abusivo que en algunos momentos se ha dado en estas reformas que están analizándose en la Asamblea Nacional. Preocupa que pueda darse un control sobre las medidas cautelares. Se habla de la creación de unidades de servicios judiciales para manejar las medidas cautelares. Esto sin duda ha despertado ya el debate, pues algunos detractores consideran que esto podría limitar la capacidad de los jueces para la toma de decisiones en estos temas. Claro que sí, Rosana. Al hilo de cómo se van limitando las medidas cautelares, pero piense usted inclusive en un tema sensible que hasta el día de hoy no lo hemos implementado, el tema de los jueces constitucionales. ¿Qué tiempo vamos desde que los ecuatorianos nos pronunciamos? Dicho sea de paso, yo había votado por el no, no creo que la solución sea crear jueces constitucionales especializados. Este es un debate técnico que lo podemos sostener, pero sin embargo, vamos viendo cómo este pronunciamiento popular ha sido desatendido. Es decir, se aprobó a través de una consulta popular la creación de los jueces constitucionales. Ha pasado más de un año y no hemos implementado estos jueces constitucionales. Hoy se plantea el tema de las medidas cautelares, hoy se plantea una restricción a las garantías constitucionales y debo decir algo, Rosana, para que le quede claro a la audiencia también. Ya la jurisprudencia constitucional, en alguna medida, yo creo que ha venido implementando, yo lo llamo una jurisprudencia reactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos visto cómo en alguna medida hay un abuso y una distorsión en las garantías constitucionales. La Corte Constitucional ha reaccionado, por eso lo llamo una jurisprudencia reactiva, a través de esta mala utilización de las garantías. Pero ¿qué es lo que ha hecho ahora el legislador? Parece ser que simplemente lo que ha hecho es copiar la jurisprudencia constitucional, plantearla a partir de un proyecto de ley, y no solo eso, sino agravar y restringir aún más las garantías constitucionales que de alguna manera ya las vemos limitadas, no solo por un desarrollo jurisprudencial que también preocupa de la Corte Constitucional, pero yo creo que en alguna medida puede ser necesario, esto también habría que discutirlo, pero es que el legislador ha ido un paso más allá. A pretexto de recoger el desarrollo de la jurisprudencia, lo están intentando colar a través de proyectos de ley que van a limitar las garantías. Lo propio con la justicia constitucional, lo propio con las medidas cautelares, lo propio con la integración del Código Orgánico de la Función Judicial y los consejos de la Judicatura. Fíjese que estas facultades disciplinarias, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura, pueden ser preocupantes, a tono con las figuras estas del error inexcusable, y cómo a veces sirven para sancionar a los jueces que en el marco de su independencia emiten sus decisiones judiciales. Hay una visión de un deterioro permanente de la justicia. La justicia ecuatoriana se la ve en una profunda crisis. Existe una percepción de que no hay seguridad jurídica en el país. Una función judicial que parecería ser una especie de puerta giratoria. Probablemente es un diagnóstico con un ingrediente político simplificado, pero preocupa mucho la situación del país, que sigue avanzando en cuanto a las amenazas con fallas estructurales que permiten esa constante penetración a todo nivel del crimen organizado. Mientras tanto, en situaciones como las que se viven hoy en la provincia de la Azuay, en el vecino cantón Chordelé, existe un llamado de la ciudadanía para proteger de mejor manera a la población civil. La gente se siente indefensa, exige respuestas rápidas, efectivas por parte de las autoridades. ¿Qué hacer para que el país no siga a la deriva? Yo lo llamo, Gustavo, una crisis, hay una espiral de deterioro institucional. Es decir, esto no se ha detenido. Y cada vez parece ser que profundizamos y cada vez parece ser que los ecuatorianos decimos hemos tocado fondo hasta que vemos un nuevo capítulo de degradación
institucional y centralmente a nivel de la función judicial. Yo creo que usted lo planteaba bien, esto no puede ser simplemente una etiqueta simplificada que puede tener un contenido político. Yo creo que hay buenas juezas y jueces centralmente, por ejemplo en la provincia de la Suay, yo creo que tenemos excelentes jueces, muy buenos fallos. En la Corte Nacional creo que hay lo propio, pero no podemos tapar el sol con un dedo y desconocer la crisis institucional. Y esto pasa por las actuaciones de los más altos órganos, Gustavo. Piense usted cómo se integró actualmente el Consejo de la Judicatura, desconociendo una sentencia constitucional respecto de la doctora Villasís, que había propuesto una medida cautelar y una acción de protección, también un habeas data para que se corrija información que nacía desde el Ministerio del Trabajo y que luego fue desconocida por la propia Corte Nacional de Justicia. Es decir, los más altos órganos encargados de respetar, de hacer respetar la Constitución, son quienes han ido minando nuestra institucionalidad. La Constitución de la República establece como un mandato clarísimo: el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar la Constitución y los derechos fundamentales. Si desatendemos centralmente estos mandatos constitucionales y hacemos todo lo contrario, y lo primero que hacemos es que, llegados al ejercicio de poder público, institucional o demás, socavamos la institucionalidad, violamos la Constitución, esta espiral que yo planteaba hace un momento se va profundizando y no veo la salida a corto plazo, Gustavo, lamentablemente, porque es que en algún momento lo comentábamos con Rosana, parecería ser que los ecuatorianos todos los solventamos a nivel de reformas legales. Yo creo que es más una cultura de respeto a la norma. Eso se enseña día a día y que se lo aprende incluso desde las aulas de clase e incluso dentro de la familia, ¿no? Ahora, una de las soluciones que además se plantea también en estas reformas es un mayor control a los jueces, mejores y mayores evaluaciones para jueces, pero también para otros funcionarios judiciales. Aquí se empieza a hablar de pruebas de confianza e incluso de la utilización del polígrafo. Fíjese, Rosana, que todo suena perfecto a nivel de la norma, ¿no? Cualquier ciudadano que un poco despistado podría decir: es que fíjese, ¿cómo puede ser posible que los académicos se opongan a reformas que tienen que ver con la transparencia, con la capacitación? Yo decía hace un momento, es que el problema no solo parte de raíz de una reforma normativa. El problema es que en la práctica se mal utiliza, se distorsiona estas instituciones y la aplicación real y material de estas reformas no impacta en un sentido positivo. Ejemplo, volvamos a este ejemplo clarísimo. El tema de los jueces constitucionales, decíamos hace un momento, ¿no será que era mejor que los jueces que ya venían conociendo de las garantías se puedan capacitar, que podamos tener una capacitación constante, que podamos tener una evaluación rigurosa, que podamos tener mayores y mejores servidores públicos, que podamos tener, por ejemplo, abastecimientos en salas de audiencias, que podamos tener mayores secretarias, secretarios de despacho y de juzgados? Y eso no ha sucedido. Entonces, parece ser que cuando a nivel normativo implementamos reformas que tienen que ver con vamos a crear mayor capacitación, mayor evaluación, en principio esto debería ser absolutamente normal, debería ser lo coherente. El problema es que, traducido a los efectos prácticos, no vemos ni el impacto de esas reformas, ni se destinan los recursos, y centralmente, para responder la pregunta de Gustavo, pasa por una decisión política de transformar integralmente el sistema de justicia. Mientras eso no exista, Rosana, los ecuatorianos podemos tener las normas más preciosas a nivel normativo, pero que en la práctica no se traducen materialmente en un acceso real a la justicia y en una tutela judicial efectiva para los administrados. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Han escuchado al doctor Sebastián López, académico, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de El Azuay. El tema sobre Chordelec lo